Iniciamos, ingeniero. Iniciamos. Ingeniero Augusto, iniciamos. Ingeniero Augusto, buenas noches. Creo que tiene el micrófono no encendido. Sí, muy buenas noches con todos. Quien les habla soy el vicepresidente del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa. Soy el ingeniero Silvio Augusto Vara. En esta ocasión me complace presentar al doctor Leonel Espinosa Castro. Él nos va a dar todo un tema, toda una charla respecto a hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no? Es un tema muy crítico que se da en ambos sectores, tanto privado como estatal, ¿no? El doctor Leonel Espinosa Castro es abogado de la PUC, egresó a la maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Derecho Empresarial y Legislación Laboral, Seguel IPAE, ¿no? Como ustedes comprenderán, este es un tema que viene dándose a conocer ya tanto los medios de comunicación, ¿no? se, se viralizan, ¿no? Con este tipo de actitudes y actos que se están dando, especialmente en las oficinas estatales y también privadas, ¿no? Entonces, para un mayor panorama, de manera holística, dejamos al doctor Leonel Espinosa Castro para esta presentación. Adelante, doctor Espinosa. Muchísimas gracias, ingeniero. Señores participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. En primer lugar, mi reconocimiento y agradecimiento al capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa del Colegio de Ingenieros por la oportunidad que me brinda para poder establecer este diálogo con las personas que se encuentran presentes. Vea, como dijo el ingeniero al momento de presentarte, es un problema verdaderamente, sinceramente, sin exagerar, es verdaderamente crítico. Y lo que lo hace más crítico aún, señores participantes, es que hay un desconocimiento severo sobre la legislación de la materia. Se lo digo porque quien en este momento está disertando es profesor de educación superior. Tenemos en promedio probablemente 300 alumnos anuales, y uno de los trabajos de investigación que se hace durante el curso de Derecho Laboral que trabajamos es invitar a los jóvenes alumnos a que salgan a hacer entrevistas básicamente a microempresarios. No únicamente a microempresarios, básicamente, ¿sí? Probablemente 7 u 8 de las encuestas son realizadas a microempresarios, para que se le pregunte a los microempresarios sobre 3 protocolos. 3. El protocolo de seguridad y salud en el trabajo, el protocolo sobre política salarial y el protocolo sobre hostigamiento sexual en el trabajo. O sea, el alumno, jovencito él, sale a preguntarle al empresario si conoce esos 3 protocolos. El nivel de desconocimiento, señor participante, es extraordinariamente alarmante. Ojo, de desconocimiento, ¿eh? No de rebeldía. O sea, no es que conozca y no quiera cumplir la norma. No, simplemente no la conoce. O sea, hay una desinformación muy grave en la enorme cantidad de empresarios micro y pequeños. No ocurre lo mismo en los pequeños empresarios, ni tampoco en las grandes empresas, en donde ahí sí hay un conocimiento, sobre todo en las grandes, hay un conocimiento cabal sobre la materia, ¿no? Pero, como sabe usted, y lo vamos a ver en unos minutos, el Perú es un país de microempresarios. Probablemente no conozcamos de cerca las estadísticas, pero en el Perú de cada 100 empresas formales, 99 son MIPES, como lo escucha. De cada 100, 99 son MIPES. Es verdad que la MIPE se parte en micro y pequeña, eso es cierto. Pero en realidad estamos hablando de prácticamente el 100% de empresas. Y que del 100% de empresas no conozcan la ley. Repito, no es que sean rebeldes, ¿eh? No es que no la quieran cumplir. No la conocen. Entonces, vea,
esta primera lámina nos acerca a la gravedad del problema. ¿Por qué? Porque la ley no discrimina para efectos de la implementación la implementación de la intervención, así le llama la ley, ¿no? La intervención contra el hostigamiento sexual en las empresas, no discrimina entre las MIPES y las grandes empresas, no lo discrimina. Y es que en realidad no tiene por qué discriminar, porque el hostigamiento sexual se va a presentar cualquiera sea el escenario, ¿no es cierto? ¿O usted cree, buen amigo, señorita que me escucha, señor que me escucha, usted cree que en las MIPES no hay episodios de hostigamiento sexual? Parece inconcebible, ¿no es cierto? Entonces, por eso que la ley no hace ninguna discriminación. Entonces, mire lo que dice la norma, y esta norma es ya pasada, no, perdón, esta noticia es pasada, con la UIT probablemente hace 2 años. Las empresas que no protejan a las víctimas de hostigamiento sexual serán multadas hasta 189.000 soles. De verdad que llama la atención tremendas multas en un escenario donde no hay. Y aquí tenemos un ejemplo ya concreto de una multa. Esta es una multa que el SUNAFIL aplica. La resolución es del 22, pero el expediente sancionador se inicia el 21, hace 2 años ya. Obviamente no vamos a reproducir el íntegro del expediente sancionador, pero va usted a ver las multas, ojalá pueda dispensarlas o verlas, perdón, porque son las letras un poco pequeñas. Lo voy a ayudar. No se preocupe que el concepto lo vamos a desarrollar más adelante. Vea, en este caso se trata de una asociación, AFOCAP creo que se llama, una asociación ubicada en San Martín, donde hubo un episodio de hostigamiento sexual. No vamos a ir al fondo, me interesa que vean la gravedad de las multas. Acá tenemos el listado de multas. Primero, por no iniciar un procedimiento de hostigamiento, 11.500 soles. Atentos, amigos, ¿eh? Por no iniciar un procedimiento, se supone que la empresa debe tener un protocolo de intervención. Toda empresa, joven, señor, toda, inclusive las MIPES. Entonces, esa empresa debe tener un procedimiento de investigación y de sanción. Bueno, pues, aparentemente estos señores no dice que no tuvieran ese procedimiento, simplemente dice que no iniciaron el procedimiento. Bueno, por no iniciar el procedimiento, eso les costó 11.500 soles. Pero ahí no acabó el tema, son como 6 multas. Vea. La siguiente es no adoptar las medidas para prevenir o cesar los actos de hostilidad, ¿sí? Que también está desarrollado en el reglamento, y otra vez los multan con 11.500 soles. Ya van 22.000, 23.000 y pico. Y seguimos. Por no adoptar las medidas necesarias para prevenir hostilidad, ¿no? Hostilización y dignidad de los trabajadores, o al no garantizar oportunamente la existencia de un comité, eso es lo que venía mencionando, ¿no? De un comité. Nuevamente, 11.572 soles. Y así podemos estar, vea, son 6. Entonces, para no aburrirlos, el mensaje es que caro es no hacerle caso a la ley. Y acabamos de decirle que en el Perú la inmensa mayoría son microempresas. Y las microempresas no saben de esto, no saben. Es alarmante que no sepan. ¿Qué dice el reglamento? El decreto, no importa mucho los números, ¿no? Pero bueno, hay que citarlos. Pues es el decreto supremo 14/2019, publicado en el Diario Peruano en julio del 19. Miren lo que dice el reglamento. Lo puede usted ver claramente, ¿no? Dice, las disposiciones de este capítulo, se entiende, el de hostigamiento sexual en el trabajo, se aplican a todas las relaciones sujetas al régimen laboral privado. ¿Ve que no nos equivocamos? No hay distinción con la microempresa, como sí lo hay en por ejemplo, seguridad y salud del trabajo, donde el comité para las microempresas, para las personas que tienen menos de 20 trabajadores, migra, ¿no? Pero acá no. Acá tiene que haber comité.
No hay escapatoria, ¿sí? ¿Qué más dice el reglamento? Ah, bueno, no, esto no dice el reglamento, este es las estadísticas que quería compartir con ustedes. Este es un interesantísimo gráfico. Recuerdo haberlo sacado de un estudio, me parece de el INEI, en el que vea usted, ojalá pueda haber apreciado, señor estudiante, señor participante, una pequeña franja celeste en la columna de color, vamos a llamarlo rosado, y color plomo, ¿no? Está usted viendo una columna que tiene un primer segmento rosado, una línea de separación muy pequeñita, azul o celeste, como quiera usted mencionarlo, y finalmente una columna, o la continuación de la columna ploma, ¿no? Pues bien, esta es el gráfico de las empresas en el Perú. En el caso, la estadística más cercana que tenemos es la del 20, el año 2020, perdón, donde podemos ver que la microempresa, que es la rosada, constituye el 94.9%, obviamente 95, ¿no? 95% de las empresas formales. Vea usted, aquí hay un 0,1%, chiquitito, ¿lo ve usted? ¿No? Muy pequeñito, 0,1% de pequeñas empresas y 5% de medianas y grandes empresas. Esta estadística es muy reciente y, como podrá usted ver, el 95%, dije 99, disculpen, me equivoqué, el 95% de empresas peruanas son microempresas. Pero ojo, estimados señores, estamos hablando del universo formal. Como sabe usted, en el Perú la informalidad es muy grande y de cada 100 empresas, 80 son informales. Por lo tanto, este universo que estamos viendo constituye únicamente sobre el 20%. ¿Cuál es el mensaje que nos llevamos acá? Esto demuestra que efectivamente hay un enorme desamparo informativo para las microempresas que no tienen conocimiento de estos protocolos. El protocolo de hostigamiento sexual es uno de ellos, ¿ah? No es el único, naturalmente. Tenemos el protocolo también de política retributiva, que también es igualmente severo, sanciona el SUNAFIL ante la ausencia del protocolo de política retributiva, e igualmente severísimo, mucho más diría yo, en el caso de seguridad según el trabajo, porque ahí está comprometida pues la salud y la vida de los trabajadores, ¿no? Muy bien, vea otra lámina más o menos que contribuye o es coadyuvante a la que acabamos de ver hace un momento. Mire usted, nuestras MIPES, que son prácticamente un paso adicional. Yo les digo a mis alumnos que las MIPE es una empresa informal con cascarón formal. O sea, idiosincráticamente nuestras MIPES, por supuesto hay excepciones, o una muy buena parte de nuestras MIPES, todavía siguen con algunos rasgos informales. Es por eso que nuestras MIPES no llevan ningún registro de cuentas en el Perú. Si usted recuerda, hay un régimen tributario llamado RUS, en donde no se necesita tener libros contables. Entonces, eso explica que no hayan empresas que no tengan ningún libro contable o ningún registro de cuentas, cosa que para los señores contadores que están en el aula virtual debe ser pues una situación espantosa, ¿no? ¿Cómo puede pensarse que haya una propuesta empresarial sin libros contables? Eso es inaudito. Pero bueno, eso pasa acá. Y vea usted, el 21.2% solo lleva apuntes personales de gastos o ingresos, es decir, no lleva ninguna contabilidad. Eso es muy propio de los nuestros. Entonces, un perfil como este, y mire esto, estimado señor. Vea, esta es una tesis, me parece recordarla, de la Universidad, de la UTP, me parece, en donde el investigador hace un mapeo y encuentra que en el empresariado peruano, nuestros empresarios, los microempresarios, tienen un nivel básico de instrucción.
¿no? Eso no desmerece sin duda su impulso, su vigor empresarial o el llamado emprendimiento. Es evidente que tiene un gran mérito que con una limitada capacitación tengan pues el arrojo, ¿no? de salir al mercado, pero es evidente que la falta de capacitación tiene su costo, ¿no? Entonces, vea, con este perfil de microempresario no nos extraña que evidentemente no haya, pues, la información no haya llegado. Esto explica, ¿no? Nuestro microempresario, en principio, cerca del 80 y tantos, casi 80 y tantos % tal vez, nivel básico de primaria, secundaria y sin nivel ninguno, llega en sumatoria, repito, más del 80%. E igual acá, para salir ya del análisis de la microempresa, todos estos cuadros tienen la finalidad de sensibilizar al participante de cuál es más o menos el nivel de desarrollo, de capacitación, de tecnificación de la microempresa. Y obviamente, en el caso peruano, aquí tuvo que ver mucho el COVID sin duda, el índice de capacidad formal promedio en el Perú es lamentablemente cercano al 25%. Es decir, no tenemos una motivación de formalización. Eso entonces se explica perfectamente por qué la información no llega. Este cuadro, estimado señor estudiante, revela la cantidad de microempresas inscritas en el REMIPE. El REMIPE, como seguramente es de su conocimiento, es el Registro Nacional de la MIPE, de la micro y la pequeña empresa. El registro es indispensable para efectos de la calificación. Es decir, la calificación de MIPE no la da el que usted sea MIPE, no es producto de su movimiento económico, de su producción, sino de su inscripción en la MIPE, en la REMIPE. Voy a ser más claro. Si usted es una empresa como millones de propuestas en el Perú, millones, ¿ah? En el Perú hay cerca de 11 millones de empresas, de los cuales 80% son informales. Pero hay millones de empresas que tienen un pequeño negocio en el garaje de su casa o hacen algún pequeño emprendimiento, ¿no es verdad? Entonces, esas pequeñas empresas cuando se formalizan ganan un nivel básico de ingresos, sin duda. Evidentemente, económicamente califican como MIPE. Es obvio que califican como MIPE. Tienen una pequeñísima soporte económico que haría razonable pensar que estuvieran en la MIPE. No llegan a las 150 UITs, que es el monto que la ley ha estipulado para estar en la MIPE, en la microempresa, ¿sí? Pero ¿qué resulta? Que estos señores, por desconocimiento o por temores, no se inscriben en la REMIPE y por lo tanto, siendo o teniendo posibilidades de ser microempresas, no lo son, porque no se han inscrito en la REMIPE. Entonces es una tragedia. ¿Por qué? Porque en el Perú hay alrededor de 3 millones de empresas formales. 2.700.000 es un número fluctuante, alrededor de 3 millones. Pero tan solo hay 37.167, bueno, habían, porque esto es del 17, aunque fue publicado el 18, 37.000 MIPES inscritas. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que habiendo cerca de 2,5 millones de microempresas, solamente son consideradas como tales 37.000. ¿Por qué? Porque no se inscribieron en la REMIPE. Y ahora, ¿y por qué esto es importante? ¿Por qué incido en esto? Porque si es usted microempresario, pero no está inscrito en la REMIPE, entonces lo van a tratar como si fuese una gran empresa. Y si usted es una gran empresa, tiene que tener un comité y tiene que capacitarlo, que es una excepción para la microempresa. Eso lo vamos a ver en un minuto. A ver, lo repito. Yo soy microempresario, pero no me he inscrito en la REMIPE. Por lo tanto, mi tratamiento no es de microempresario, es de gran empresa. Un contrasentido, pero eso es lo que dice la ley.
tengo que estar en la REMIPE para ser microempresario. ¿Qué seguimos? Ajá, aquí está, ahora sí tiene consistencia, el comité de intervención. Como la mayoría de microempresarios no tiene la menor idea de qué estamos hablando, ¿sí? No saben, repito, no es que sean rebeldes, ¿ah? No es que sabiendo no quieren hacerlo, no, no lo saben simplemente. Simplemente no tienen la menor idea de lo que estamos hablando. Obviamente el panorama es diferente para las pequeñas y sobre todo para las grandes y medianas empresas. Ese es un nivel completamente diferente. Ellos sí dominan esto y yo diría que la totalidad o muchos en todo caso manejan esto, ¿no? ¿Por qué? Porque las multas son muy elevadas. Entonces, vea usted, tiene que haber un comité. ¿Qué es el comité? El comité es una fórmula que ha empleado el reglamento y la ley para efectos de hacer un contrapeso, ¿no? Para hacer le llaman intervención, o para hacer un control, para que ponga propuestas, supervise, vigile, sancione los actos de hostigamiento sexual en el trabajo, ¿sí? El comité va a ser obligatorio si la empresa tiene 20 trabajadores. Entonces muchos se estarán preguntando, bueno, pues las microempresas no tienen 20 trabajadores, ¿no es cierto? No tienen. Por lo tanto, si no tienen 20 trabajadores, no tienen comité, es verdad. Sin embargo, miren lo que dice acá. En los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores, el comité de intervención lo asume un delegado contra el hostigamiento sexual. Es decir, tiene las funciones del comité, solo que es conformado por una sola persona, ¿no? Trabajador. En cambio, en los que tienen más de 20 trabajadores, se requiere obligatoriamente celebrar un comité, el que necesariamente tiene que estar conformado por 4 personas, 2 representantes de los trabajadores y 2 de los empleadores. Entonces esto empieza a ponerse color de hormiga cuando ya empiezan las sanciones. ¿Por qué? Porque en un país donde hay una enorme violencia de género, enormes estereotipos, absurdos por supuesto, ¿no? Totalmente execrables, pero reales, en donde hay una aparente figura de superioridad de un sexo respecto de otro, es casi imposible que no hayan episodios de violencia sexual o de hostigamiento sexual, casi imposible. Si es el patrón, si esa es nuestra idiosincrasia mayoritaria, afortunadamente, hay una tendencia cada vez más agresiva, cada vez más creciente, en personas que están evidentemente contribuyendo a que esto sin duda se reequilibre, pero hay mucho todavía por trabajar. Entonces, el Estado, la lucha que el Estado debe promover como política de Estado, la ha trasladado a las empresas. Y le entrega a las empresas la necesidad de, vamos a ver la siguiente lámina, aquí está el comité, vea, 2 representantes de la institución y 2 de los trabajadores, y estas son sus atribuciones. Les decía que esto no le debería de corresponder al empleador, esto debería de corresponderle al Estado. Pero el Estado ha trasladado, no solamente a los trabajadores, perdón, en el ámbito laboral, también en el ámbito universitario, a nivel de las Fuerzas Armadas, a nivel del sector público. O sea, no es únicamente que le ha dicho al empresariado privado, oye, encárgate de esto. No, en realidad es un tema transversal, ¿no? A todo el Estado, ¿sí? Pero en realidad es una revelación que la lucha desde el Estado es insuficiente. Los órganos de control social no están funcionando. No está funcionando eficazmente la policía. Creo que usted ha escuchado más de una vez, supongo que sí, lo habrá escuchado, o lo ha leído en los periódicos, o lo ha visto en la televisión, que las mujeres van a denunciar y la policía, dicen las damas, no les hacen caso. La cantidad de denuncias que hay por maltratos y violencia familiar, 46,000 el año pasado. Entonces, estamos frente a un problema de una pandemia de violencia. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? La más fácil, le ha dicho a las empresas, oye, encárgate tú y tú sanciona. Entonces,
efectivamente, y si no sancionas, y si no tienes comité, y si no tienes comité de intervención, y si no tienes protocolo, etcétera, yo, Estado, te multo, y con las multas que hemos visto en la primera lámina de la clase, 11.000 y pico soles. Entonces, vea usted, aquí está nuevamente la conformación del comité que ya le hemos visto. Ajá. Y una de las cosas en las que hay una enorme, bueno, el desconocimiento es general, naturalmente, ¿no? Pero hay una enorme deficiencia, es en el tema de las capacitaciones, que son obligatorias, inclusive para las MIPES. Hay 2 niveles de capacitación, estimado señor participante, 2, obligatorias las 2. Es alarmante cómo siendo obligatorias las capacitaciones, nadie las hace. O tanto como nadie tampoco, es una exageración, porque las grandes empresas sí las hacen. Estoy hablando del universo de las MIPES. O hay muy poca receptividad, muy poco conocimiento de las capacitaciones. La capacitación es obligatoria en 2 niveles. Hay una primera capacitación obligatoria para todos los trabajadores, sin excepción. Todos aquellos que trabajan para la empresa tienen que haber recibido una capacitación. Lo que dice la norma, y lo está usted leyendo, es una capacitación formativa, educativa y contractual al inicio de la relación laboral. Así dice, al inicio. Eso significa que cuando usted contrate a una persona, debe de capacitarlo, ¿no? Así como lo induce a ciertas habilidades en el trabajo, también lo debe capacitar. Pero esa es una capacitación muy ambiciosa en el buen sentido del término, ¿no? Bastante, a mi juicio, interesante, auspiciosa, porque la capacitación, lo voy a poner mejor acá, mire lo que dice, estimado señor, las capacitaciones tienen que ser relacionadas a de 3 niveles, ¿no es cierto? Las consecuencias, las manifestaciones de hostigamiento sexual, qué conceptos y elementos constituyen el hostigamiento sexual, pero hay otras capacitaciones transversales acerca de, a mi juicio, muy interesantes, pero igualmente impracticables. Las capacitaciones tienen que ser de naturaleza sociológica para que entendamos el concepto transversal de enfoque de género, dice la norma, ¿no? Yo creo que eso es una situación sin duda loable, sin duda interesantísima, pero impracticable en una MIPE, ¿no? Yo me imagino pues una ferretería en Ferreñafe que tenga 4 trabajadores. Ojo que la ley es para ellos también, ¿ah? O un pequeño restaurante en Cerro de Pasco. ¿Ha pensado, estimado participante? O, no sé, pues una bodega con 4 o 5 dependientes en Pachascucho, Junín, Jauja. ¿Estaremos en capacidad? Yo creo que evidentemente huelgan comentarios, ¿no? Yo creo que debe de mejorarse, ¿no?, la lógica de las capacitaciones. Las capacitaciones, vea usted, la segunda es para el comité, entendiendo que el comité de intervención debe existir. Inclusive, repito, en el caso de las MIPES, el comité es sustituido por un delegado, pero tiene que hacer las veces de. Entonces, tiene que haber una capacitación, porque este comité tiene que saber intervenir. Hay plazos muy breves que se vencen, hay plazos de un día. Un día, o sea que si hoy día alguien denuncia un suceso de hostigamiento sexual en el trabajo, el comité tiene un día para reaccionar. Repito, un día. Y si no reacciona en un día, las medidas de protección, por ejemplo, en un día, la denuncia al Ministerio de Trabajo, al SUNAFIL, según sea el caso, es también de un día. Entonces, si no reacciona, ya te va a caer una multa. Y si no tienes comité, pues entonces, evidentemente, la multa va a ser mucho mayor. Entonces, note usted de lo que estamos hablando, de la ausencia grave, gravísima, de información que tiene que ser suplida y que, bueno, evidentemente, el capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa, justamente hemos
brindado este espacio para difundir esta información que, a nuestro juicio, está poco socializada. Continuamos. Vea, aquí están los fines de la capacitación. Los fines de la capacitación son de 3 niveles: educativo, formativo y contractual. Y esto no es, ojo, no es que la norma haya querido simplemente hablar con términos elegantes y académicos. En realidad, la intención es que haya una motivación formativa, es decir, contribuir en la escala de valores de cada uno de los trabajadores. Yo opino que eso es imposible. Se puede dar una charla motivadora, etcétera, pero los valores se forman desde pequeñitos, ¿no? O sea, una persona que no tiene valores en toda su vida ha trabajado, ¿no? Ingresa a trabajar en una empresa a los 35 años, yo creo que con una charla no vas a poder cambiar sus valores, ¿no? No me parece fácil en todo caso. Obviamente pueden haber algunos impactos, algunos que recapaciten. Esto es mucho más que una charla en el tema formativo. Pero lo que sí es importante que sepan los señores trabajadores es que esto tiene en algunos casos un componente de índole penal. Y eso sí es importante que lo sepan, ¿eh? Porque estas episodios que pueden ser, les va a parecer increíble lo que les voy a decir, pero es cierto, ¿no? Hasta una mirada. Hasta una mirada. Si el agraviado o la agraviada, y ojo que estoy empleando los dos sexos, ¿no? O sea, normalmente uno cree que en el episodio, en el marco, en el terreno del hostigamiento sexual, generalmente es el varón con la mujer. Efectivamente, mayoritariamente es así. El hostigamiento es del hombre hacia la mujer. Eso es mayoritariamente cierto, sin duda, pero no es concluyente. La ley no se ha puesto en el supuesto únicamente de proteger a la mujer. Habla simplemente de proteger al trabajador en genérico. Y efectivamente, estadísticamente, hay muy pocos casos de episodios de hostigamiento sexual al revés, pero que no son denunciados porque tenemos pues toda una mística o prerrogativa o digamos estereotipos machistas en donde los varones probablemente dejemos de ser menos varones si es que denunciamos el hostigamiento sexual, ¿no? Eso explica que hayan, creo que en Puno hay 1 o 2 casos reportados. Pero lo que sí es reportado notablemente, cerca del 10% de las denuncias son acerca de los grupos LGTB, ¿no? O sea, para simplificarlo, el hostigamiento sexual generalmente, en la mayoría de casos, es de hombre hacia mujer, eso es verdad. En segundo lugar, son de los heterosexuales hacia el grupo LGTB y un segmento muy reducido de mujeres hacia hombres. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que consiste en episodios, conductas que abruman. Claro, la persona que es víctima del hostigamiento sexual tiene que rechazarlo, porque parece broma lo que voy a decir, pero decirle a una dama qué bonitos ojos tienes, si ella no lo acepta, no lo tolera, lo rechaza, ya ella lo puede calificar como hostigamiento sexual. Entonces, esta misma frase, si la dama se siente complacida con el halago, a lo mejor está enamorada del varón, no es hostigamiento sexual. Entonces, ¿qué es lo que convierte el acto en hostigamiento sexual? La percepción subjetiva de la receptora o del receptor. De lo contrario, no habrían enamoramientos, pues. Eso le digo yo a mis alumnos, ¿no? Qué difícil debe ser enamorarse ahora, ¿no? O debes que cortejar a una dama, muy difícil, invitarla a salir, porque pueden decir que es un hostigamiento sexual. O mandarle una nota cariñosa, hostigamiento sexual. O mirarla, un hostigamiento sexual. O invitarle un sándwich, hostigamiento sexual. Entonces, el hostigamiento sexual en realidad es una manifestación, una conducta no deseada con
ingredientes y componentes sexuales. No necesariamente agresivos, ¿ah? Por supuesto, hay hostigamientos que son muy agresivos, ya son muy explícitos, ¿no? Hay personas que chantajean con el puesto de trabajo, ¿no? Le piden pues tener relaciones sexuales a cambio del puesto de trabajo, es una grosería, ¿no? Pero la jurisprudencia ha visto que hasta una nota de WhatsApp puede ser hostigamiento sexual. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, es una connotación subjetiva de parte de la dama que lo recibe. O bueno, no de la dama, pues también estoy cayendo en el estereotipo, ¿no? De la persona que lo recibe, independiente de que si es hombre o mujer, ¿no? Es verdad que mayoritariamente son mujeres, eso es cierto, ¿cierto? Entonces tiene que sentirse pues ofendida, humillada e intimidada, y eso está en su fuero interno. Es ahí lo peligroso del hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque es un hecho que cuando no existe esta ofensa, esta humillación, esta intimidación, el mismo hecho no es un hostigamiento sexual, hasta puede constituir un halago, ¿no? La dama se siente halagada que el sujeto le invite a comer, ¿no es cierto? Muy bien. El hostigamiento sexual es, antes de la modificación, básicamente era de jerarquía hacia el trabajador, o sea, era el jefe que hostigaba al trabajador. Pero ahora es realmente en todas las direcciones, ¿eh? Naturalmente, compréndase que hay actos que son mayoritariamente, ¿no?, verticales, ¿no? Del jefe o de los jefes hacia el subordinado o subordinada. Pero nada impide que sea entre pares, ¿no es cierto? Entre trabajadores y trabajadores, o viceversa, entre el propio trabajador y una persona, ¿no? No jefe, sino el trabajador y una persona que esté jerárquicamente en un rango inferior, sin que necesariamente esté en relación de dependencia, ¿no? O de mando. Y también puede darse, inclusive, en personas que no forman parte de la empresa, pero que sí trabajan en la empresa. Por ejemplo, un locador de servicios, ¿no? Un abogado, un contador, un ingeniero que va a hacer algún trabajo temporal, puede ser víctima de un acoso sexual. No tiene que ser necesariamente, está en el ambiente de trabajo, pero no es su trabajo. Entonces, el comité también tiene que tener articulaciones para que este episodio, si se da, también sea denunciado. El hostigamiento sexual tiene el problema, ¿sí?, de ser silencioso. Mire, aquí hay una lámina que dice el 50% de las personas que sufren hostigamiento sexual no lo dicen por temores, estereotipos, algún tipo de reserva, algún tipo de miedo, ¿no es cierto? Es espeluznante saber, según esta encuesta, que casi 3 de cada 10 personas que trabaja ha recibido un episodio de acoso sexual o de hostigamiento sexual. Sin embargo, las denuncias no van en la dimensión, las denuncias administrativas, digo, ¿no? Las denuncias por violencia de género, etcétera, otras cosas, es otro perfil, otro tipo de, ¿no? Estamos hablando en este caso de las denuncias que llegan al Ministerio de Trabajo, ¿no? Las víctimas, como lo hemos dicho, suelen no denunciarlo por múltiples razones, pero básicamente por razones de contenido social, ¿no? Estereotipos, falta de información, vergüenza, temores a las consecuencias de la denuncia, chantajes, etc. E igualmente hay, como les dije, algunos estereotipos muy, pero muy compenetrados afortunadamente ya pasó a la historia, pero hasta hace algunos años, algunos que peinan canas podrán, por favor, confirmarlo. Hasta hace 20 años tal vez, ¿no? 25 años eran muy, pero muy común piropear a una mujer en la calle. A veces con mucho respeto, por supuesto, pero
era casi una obligación de los jóvenes, cuando pasaba una mujer hermosa, hacerlo. Ahora, pues es inadmisible, eso es producto de ideas preconcebidas que las mujeres son vistas efectivamente como objetos sexuales y la necesidad de resaltar en el grupo obligaba a tener esas conductas, ¿no? Afortunadamente, repito, eso está en algunos casos en retroceso. Creo que ya llega, aquí está la jurisprudencia, ve usted, tanto administrativa como jurisprudencia para los abogados es las resoluciones que marcan un antecedente, ¿no? Algunas son judiciales y algunas son administrativas, ¿no? Mire, darle likes a todas las fotos de una persona fue considerado hostigamiento sexual. Un exceso de likes, ¿no? Pero eso es una barbaridad, porque usted le puede dar like, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que la dama subjetivamente se sentía acosada, ¿no? Capturas de mensaje de WhatsApp acreditan el hostigamiento sexual. Esto no revela una... A ver. Destituyen a docente de un SEA por acoso a una alumna, no dice el por qué. Bueno, esto pues es una barbaridad, ¿no? Desde un servidor por grabar zonas íntimas de una compañera con falda, eso es evidente, ¿no? Y este caso de un funcionario que organizó un viaje de comisión con una trabajadora para conocerla más, evidentemente es una calificación perfecta de hostigamiento sexual, ¿no? ¿En qué concluimos? ¿Qué conclusiones sacamos de esta conversación? A ver, tengo la impresión, señor moderador, que luego hay alguna ronda de preguntas. Estoy con mucho gusto a sus órdenes si así lo cree conveniente. A ver, luego de esta disertación sacamos algunas conclusiones que las pongo a su consideración. En primer lugar, hay una desproporción de parte del SUNAFIL respecto de las multas por incumplimiento de las normas que prevén el hostigamiento sexual en el trabajo. Hay muchas infracciones, muchas. No se trata de una. No tener comité es una infracción. No hacer actos de amparo es otra infracción. No denunciar oportunamente o no comunicar oportunamente la denuncia al Ministerio de Trabajo es otra infracción, etcétera. No realizar capacitaciones es otra infracción y cada una va a estar en función a la cantidad de trabajadores, ¿no? Entonces las multas son muy elevadas. Otra cosa que debemos de concluir es que estas disposiciones que hemos rápidamente expuesto a su consideración se aplican a todas las instituciones, es decir, no únicamente a las empresas, sino también a los organismos públicos, a los educativos, a las instituciones armadas, a las Fuerzas Armadas, asociaciones. En general, como les dije, el Estado ha trasladado la responsabilidad de la lucha al sector privado. Otra conclusión, porque ya estoy seguro que muchos dominan la información, la inmensa mayoría de empresas formales en el Perú son microempresas. Ni hablar de las informales, ¿no? Las informales también lo son. En todo caso, en su mayoría. La inmensa mayoría de MIPES no está inscrita en el REMIPE y por lo tanto técnicamente no son MIPES. Y como no son MIPES, tienen que capacitar. La excepción de la capacitación al comité está si es usted MIPE. Pero siendo MIPE, parece un juego de palabras, un trabalengua, pero siendo MIPE y no estás en el REMIPE, entonces técnicamente no lo eres. Y por lo tanto te acoges a las consecuencias o recibes las consecuencias de no ser MIPE, pudiendo serlo, ¿no? En su mayoría, este es un postulado, ¿ah? Tenemos derecho, y para mí sería un placer realmente debatir, pero efectivamente no están capacitadas la mayoría
para afrontar las exigencias de la ley. Hay dos tipos de capacitaciones. La capacitación de los trabajadores recién contratados son obligatorias, incluso para las MIPES. Y hay otra capacitación para el comité que no son obligatorias, el punto 8, para las MIPES. O sea, obligatorias para todos, a los trabajadores, y para el comité solamente son la excepción las MIPES, en tanto estén en el REMIP. El comité de intervención es obligatorio para las empresas que tengan 20 o más trabajadores, y si son menos de 20, entonces las asume el delegado, que sustituye las funciones de. Terminamos diciendo que el hostigamiento sexual es un tipo de violencia de género que está en toda la sociedad en forma transversal. Sería muy, pero muy austero, muy limitativo decir que solamente esto se da en el ambiente del trabajo. Evidentemente no, se da en todo tipo de ambiente, inclusive la familia. Pero nos cupe a nosotros únicamente el tema del hostigamiento sexual en el trabajo. Y finalmente, el acoso sexual, el hostigamiento sexual, las denuncias de hostigamiento sexual no van de la mano con la cantidad de episodios de hostigamiento sexual. El 34% de trabajadores en el Perú, indirecta o directamente, han sufrido algún tipo de episodio. Y las denuncias no corresponden el tamaño. ¿Por qué? Por los estereotipos y paradigmas que hemos mencionado. Señores, no queda sino agradecerle al capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa del Colegio de Ingenieros por la oportunidad, y me someto a la consideración del moderador. Muchas gracias, ingeniero. Sí, a usted por tan explícita, valga la redundancia, explicación, ¿no? Yo tenía dos preguntas, tengo para usted, si me permite. Con todo gusto, ingeniero. Tanto en las empresas del sector privado y estatal manejamos el Reglamento Interno de Trabajo, pero el Decreto Supremo el 021 del 2021 del MIMP, y tienen las empresas, al menos las privadas, ya tienen sus reglamentos internos de trabajo mucho antes del 2021. Por lo tanto, en el capítulo de disciplinario de sanciones, no se toma muy en cuenta este tema. Por lo tanto, ¿cree usted que debería actualizarse los reglamentos internos de trabajo y en el capítulo de sanciones incluir específicamente este tema, es decir, poner sanciones punitivas como despido? Muchas gracias, ingeniero. A ver, de verdad que muy oportuna su pregunta para aclarar algunos puntos. El despido es un fenómeno o un hecho o una contingencia que únicamente está prevista en la ley. O sea, las empresas pueden sancionar, por supuesto, y también pueden despedir, pero lo que no puede hacer la empresa es acuñar una nueva causal de despido. Ese es exclusivamente patrimonio de la ley. En otras palabras, para ser más específico, la única que pone causales de despido en el Perú es la ley. El empresario no puede poner causal de despido. Me permito, con todo respeto, ponerle un ejemplo. Yo una vez fui asesor de una señorita que tuvo un problema en un laboratorio y ella tenía que ir de blanco, recuerdo, a hacer sus trabajos. Y resulta que esta dama, por X razones, no tenía su uniforme blanco y fue con un uniforme crema. Y por el uniforme crema, que era muy parecido, pero no era blanco, le hicieron todo un problema que finalmente derivó en el despido. Y en realidad lo que estaba pasando era que ellos estaban aduciendo que la chica, lo cual era cierto, había quebrado el reglamento interno y por lo tanto debía ser despedida. Entonces,
se argumentó en su momento que el reglamento interno puede decir lo que quiera en términos de sanciones, menos despido, porque el despido es patrimonio de la ley. Entonces, a su pregunta, ¿podemos decir que el hostigamiento sexual pueda causar despido? Mire, no es necesario que lo diga, porque eso está en la ley. O sea, puede no decirlo, y si lo dice es redundante. Y si lo dice, se va a aplicar no por el reglamento interno, sino por la ley. Así que a nivel de despido es innecesario. Pero sí se puede sancionar, y es más, debe sancionarse con otras medidas disciplinarias, amonestación, eventualmente suspensión, como no, sí se puede, dependiendo de la gradualidad que amerita. Pero hay un problema, ingeniero, con esto termino. La o el afectado no necesariamente es el único conducto la denuncia a la empresa. Puede hacerlo a la empresa, nada lo impide, nada lo impide. Es más, es su derecho. Pero ella puede no denunciar a la empresa. Ella puede ir al Ministerio Público, puede ir a la policía, puede ir al SUNAFIL, puede ir al Ministerio de Trabajo. Entonces, no es que el trabajador esté obligado a denunciar a la persona que está hostilizando ante la empresa. Puede hacerlo, nada se le impide, pero puede no hacerlo. Entonces, el problema es si lo hace y usted no está preparado en su empresa para eso, se le viene la noche. Gracias, ingeniero, por su pregunta. Una segunda pregunta, doctor, disculpe. Encantado, encantado. El tema del sexismo, es común entre los hombres decir, ah, no, este es un tema, este es una actividad para las mujeres, la cocina. Ah, ya, este es para las mujeres. Pero también puede ser a la inversa. Cuando hay que cargar cosas muy pesadas, las mujeres dicen, ah, no, ese es trabajo de hombres. Estas dos expresiones se puede considerar como sexismo. Muchas gracias nuevamente, ingeniero, oportunísima. Y no lo hemos dicho. El hostigamiento sexual sanciona dos conductas: la conducta sexual y la conducta sexista. Parece lo mismo, muy parecido, son primos hermanos, pero no son lo mismo. Lo sexual tiene que ver, bueno, creo que todos lo intuimos, con el erotismo, con el acercamiento, digamos, de naturaleza sexual para atraer hacia ese ámbito al otro sexo. Eso es lo sexual, ¿no es cierto? Piropos que tengan un contenido netamente erótico y sugestivo hacia el acercamiento sexual. Y el sexismo no tiene que ver nada con el acercamiento erótico, sino que son los estereotipos que acuñamos desde chiquititos, todos. Creo que el que tire, como dice, el que tire la primera piedra, que esté libre de pecado. Esa es nuestra idiosincrasia. Desde chiquititos nos han dicho a los hombres que no cocinamos, que no atendemos la cocina o los deberes del hogar, que la mujer es la que llora. O sea, son estereotipos sexistas. Entonces el hombre tiene sus, digamos, paquetes sexista de ciertas conductas que ya estamos calificados, ¿no? Y las mujeres también. Entonces, los comentarios sexistas también entran en esta ley. Entonces, por ejemplo, decirle a una mujer, por decir, ¿no? Ah, tú eres, este es un comentario sexista muy común, ¿no? Tú, te vistes, con ropa ligera, ¿no? O atractiva, ¿no? Eso no es necesariamente un comportamiento sexual, porque yo no estoy necesariamente induciéndola, simplemente le estoy poniendo un cliché, ¿no? O que, como dicen, las mujeres lloran, o son caprichosas, o tienen ciertas conductas que los hombres no tenemos. Ese es un comentario sexista. O efectivamente al revés. Los hombres somos machos, los hombres somos rudos, los hombres somos fortachones, ¿no? Entonces, toda aquella conducta que no casa nos denaturaliza, y eso no es verdad. Entonces, lo sexual y lo sexista son primos hermanos, pero no son lo mismo, pero ambas están sancionadas en esta norma. Nuevamente, gracias, ingeniero. Bueno, yo no tengo más preguntas, ¿no? Tenemos una mano levantada ahí de alguien que de repente no puede escribir preguntas, porque yo creo que no puedo.
de Ibar Paredes. No sé si podemos poder escuchar su pregunta, Con ¿no? todo gusto, a sus órdenes. Adelante, Ibar. Hola, buenas noches a los organizadores del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa. El tema que acaba de exponer el abogado eh, que ha tenido a cargo esta disertación de el acoso laboral, ya se viene tratando y es motivo de discusión y controversia en la Universidad Peruana. Leonel, tal es así que ya las universidades eligen a través de su asamblea universitaria un defensor universitario. Entonces, por ahí llega, digamos, pues, las quejas tanto de acoso, acoso laboral o acoso sexual, tanto de docente a estudiante o de estudiante a docente o de trabajador a estudiante y en todas las formas. El tema es que a veces, pues, como lo manifestó el abogado, no, no se cumple el protocolo, es uno, y otro es que las víctimas no denuncian dicho hecho. Entonces, eso, digamos, yo, desde mi punto de vista, lo atribuyo a una falta de cultura, ¿no? En el país de no denunciar esos hechos, ¿no? Que también se ve en otro tipo de situaciones. No sé si puede ampliar o abordar este tema, doctor Leonel. Muchas Adelante, gracias. gracias, señor Paredes, muy amable por su participación. Efectivamente, como dice el señor Paredes, la norma no es exclusiva y únicamente se limita al tema del acoso o, perdón, del hostigamiento sexual en el trabajo. La norma es muy amplia, multisectorial, y uno de los capítulos es justamente el acoso en el ámbito universitario. Y qué duda cabe, ¿no? Yo creo que ahí debe ser muchísimo más complejo el tema, porque como lo hemos explicado, el hostigamiento sexual antes era visto solamente en el caso universitario, ¿no? Del profesor al alumno, hace muchos años cuando esto empezó, pero luego se modificó y ahora es multidireccional. No he visto casos, señor Ibar Paredes, no grafico casos de alumnos o alumnas hacia el profesor o profesora, no lo grafico, no los tengo mapeados, pero sí hay abundantes casos contrarios. Es decir, profesores que son acusados por sus alumnos o alumnas de efectivamente tener este tipo de actitudes. Y sí, pues hay, claro que sí, efectivamente lo que se denomina el defensor universitario está previsto a partir del artículo 46 del decreto supremo 014, perdón, 2019, y la dinámica es enormemente más compleja por la cantidad de participantes, de episodios, y se pueden dar casos, lamentablemente, también, no podemos descartar eso, en donde hay denuncias falsas. O sea, no toda denuncia necesariamente es producto de una realidad, o puede ser un acto que, como le dije al inicio, subjetivo de parte de la dama, pero que no tenga una necesidad, una connotación de dolo o voluntad de generar eso. Entonces se trata de una colisión de perspectivas. La dama que califica como y la persona imputada que dice que no.
hasta miradas, Ibar Paredes, hasta miradas pueden ser calificadas como acoso sexual, como hostigamiento sexual. Entonces hay un universo muy grande y complejo que trabajar, mucho más aún en el ámbito universitario. Muchas gracias, señor Paredes. A usted, gracias también. Muchas gracias. Gracias. Gracias, colega. Al contrario, señor Paredes. Doctor Leonel, acá hay otra pregunta. ¿Qué responsabilidades tienen las oficinas de recursos humanos en materia de hostigamiento sexual? Tremenda responsabilidad. Recuerde, señor estudiante, señor participante, que estamos hablando de dos universos, de 20 hacia arriba y de 20 o de 19 hacia abajo, ¿no? 20 hacia arriba es un universo A, de 0 a, bueno, 0 es imposible, ¿no? Tendría que ser 2 por lo menos, ¿no? De 2 a 19 es un universo B. En el universo, el inicial de 20 hacia arriba, la ley habla de la Oficina de Recursos Humanos, y esa es la palabra que emplea, o quien haga las veces de. Y es que no todas las empresas tienen Oficina de Recursos Humanos, no todas la tienen, ¿no? Entonces, si no hay una Oficina de Recursos Humanos, alguien hará las veces de administrar el tema de las relaciones laborales, ¿no? Generalmente debe ser pues la alta dirección, la gerencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, estamos hablando de la Oficina de Recursos Humanos si existe o quien haga las veces de. Entonces, en ambos supuestos, la ley le exige a estas empresas que tienen más de 20 a que sean 2 personas, una de ellas necesariamente recursos humanos, o quien haga las veces de, que conformen el comité que les dije eran de 4, 2 de los trabajadores y 2 de los empleadores. Uno de estos de los representantes de los empleadores necesariamente tiene que ser de recursos humanos o, repito, quien haga las veces de. Entonces, si es que no hay comité de intervención, si no hay protocolo, si no hay procedimientos, si no hay denuncia oportuna, la responsabilidad es de ese caballero o de esa dama. Y agárrese fuerte que esto duele, señor estudiante. En el ámbito del sector público, como lo escucha, en el ámbito del sector público, no en el sector privado, en el sector privado no ocurre esto, pero en el sector público, donde sí hay oficina de recursos humanos, sí o sí, si es que derivado del acoso sexual hay un episodio que sea finalmente derivado a un delito, el jefe de recursos humanos se va preso. Se va preso. ¿Y por qué se va preso? La ley dice que se va preso, en realidad dice consecuencias penales, esa es la palabra que emplea, ¿no? Consecuencias penales. ¿Por qué? Porque evidentemente al no haber un comité de intervención, su negligencia ha posibilitado este daño, que en algunos casos puede ser pues irreversible, ¿no? Es una violación. Entonces, si como consecuencia de no tener un aparato adecuado, ¿quién es el responsable? Recursos humanos. Bueno, pues, señor, pague sus consecuencias y va a indemnizar económicamente a través de una acción civil y penalmente. Entonces, cuando uno le explica a los funcionarios del sector público que esto ocurre, los funcionarios que tampoco están muy al tanto, se le paran todos los pelos de miedo. Porque yo me puedo ir preso, pero por supuesto, simplemente por no tener un comité de intervención. Entonces, regresando ya, aterrizando a la pregunta, una enorme responsabilidad. Probablemente es el protagonista de la responsabilidad. Pero en los, que es la mayoría, ¿no? En las empresas que tienen de 2 a 19, en realidad la responsabilidad recae en la alta dirección, el gerente, pues, o el dueño de la empresa, en el caso de los unipersonales, ¿no? Ahí ya no hay recursos humanos. Muchas gracias nuevamente por la pregunta. Bueno, acá está, hay una pregunta de Viviana Gómez que ha levantado la mano. Hola Viviana, ¿cómo está? Viviana, ¿cómo está? Bien a tu micrófono.
Viviana, esperamos tu pregunta. Eh, Roberto, ¿estás atendiendo la sala? Porque hay algunas personas con la mano levantada que quisiéramos poder escuchar sus preguntas, si les puedes dar pase. Ok, Viviana. Vamos. Ok, Viviana, te escuchamos. Gracias, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, saludos a todos. En primer lugar, agradecer la exposición del abogado Espinosa. La verdad es muy interesante lo que está diciendo y muy útil. Bueno, yo le voy a contar como mujer lo que a mí me ha pasado. Yo inicié siendo profesora de educación superior antes de los 30 años, específicamente a los 27 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo tenía que enseñar a adolescentes y adultos en sus primeros años, y justo me acuerdo que yo inicié en carreras de la industria pesada. Entonces, ya podrán imaginar que estaba llena de alumnos, de varones, compañeros de trabajo, profesores como yo. Normalmente para educación superior, pues son señores de 50 más, y también mis alumnos. Entonces, siendo reales, los hombres cuando ven a una mujer están como moscas a la miel. Y también detecté, como dice el doctor, hasta miradas impropias, ¿no? Afortunadamente, siempre he tenido que lidiar con esa clase de cosas. Lamentablemente, como sucede en toda Latinoamérica, hay tanto machismo y tanta misoginia, y una tiene que estar con eso todos los días. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasaría si hubiese acoso sexual, pero por parte de los alumnos y el alumno es menor de edad? Porque tranquilamente, en caso de darse acoso, y peor todavía si se comete un delito de esa índole, prácticamente la culpable es la profesora por ser mayor de edad y por ser profesora, pero no necesariamente es así. ¿Cómo sería la situación? ¿Es posible que sea sancionable para el alumno? Gracias. Muchas gracias, profesora. Muy gentil y sumamente interesante su pregunta. A ver, con todo gusto, es un reto su pregunta, porque técnicamente no es el punto, pero con enorme satisfacción me atrevo a postular una respuesta. En primer lugar, los menores de edad son inimputables. Inimputables significa que no tienen responsabilidad, ¿sí? De ninguna clase, ni administrativa, ni penal, ni civil. Por lo tanto, un menor de edad que cometa, obviamente no cometen delitos los menores, al ser inimputables, ellos cometen infracciones, ¿no? Entonces, que comete una infracción no es pasible de ninguna sanción. Quien es el llamado a las medidas correctivas previa sanción o previo procedimiento ante el fiscal y juez de familia es el padre. Dependiendo de la gravedad del asunto, pueden en situaciones extremas provocar su internamiento, ¿no? Hasta que cumplan la mayoría de edad, pero son circunstancias verdaderamente extremas. El hostigamiento sexual no necesariamente es un delito, no necesariamente, pero sí puede ir emparentado como un delito. Porque ahora, aunque esto es novedoso, muy novedoso, creo que tiene 4 o 5 años nomás, es un delito llamado acoso. Ojo que no es hostigamiento, se llama acoso, pero es muy parecido, ¿ah? O sea, son actitudes sumamente muy similares. Entonces, estoy tratando de mencionarle, profesora, que no toda, para empezar, se descalifica por ser menor de edad. No tiene ninguna posibilidad de sanción. Llamar a los padres, etc. Pero si es que eventualmente derivara en una actitud
delictiva, podría ser llamado el menor en situaciones graves, que va a depender del grado de exposición, si tiene padres, si no tiene padres, si vive solo. Bueno, muy difícil que un niño viva solo, hay casos excepcionales, pero los hay. Que sea un menor desadaptado, etcétera, puede provocar su internamiento en un centro de menores. Pero eso está sujeto a un tema de prueba. ¿Por qué? Porque, como le reitero, es un tema subjetivo. La calificación del hostigamiento y del acoso es un tema subjetivo, en donde el juez tiene elementos muy críticos para discernir si efectivamente se ha producido o no se ha producido el acoso. Eso, como bien dice usted, en un tema de mirada, ¿sí? En un tema de mirada, ¿cómo podemos probar que la mirada es una mirada lasciva, es una mirada penetrante, es una mirada con intenciones sexuales? ¿Cómo podemos probarlo? ¿Sí? Probarlo, repito, ¿no? O sea, podemos evidenciarlo, mirarlo, constatarlo, vivirlo, pero ya de ahí decirle, este señor me miró, bueno, obviamente pues tengo que mirar, o sea, yo miro y tengo que mirar. Ahora, la calidad de la mirada, la incidencia de la mirada, como usted comprenderá, resulta ser muy complicado. Entonces, a su pregunta concreta, ¿puede un menor ser eventualmente sancionado? Mi opinión es que no, por la edad. Distinto fuera si fuera mayor de 18 años. Ahí sí entra todo el peso y la discusión previa prueba si efectivamente esto se da o no. Y quiero decirle, para terminar, profesora, que como este es un tema muy difícil, sumamente complicado de probar, la propia ley ha previsto algo que es sui generis en el sistema penal, que el solo dicho de la víctima es un indicio importante para efectos de tener en cuenta. No es determinante, no es concluyente, pero es importante. Es que no hay pruebas. Entonces, cuando la víctima dice, este señor me ha acosado o me ha hostigado, empieza la ley creyéndole. Con otras pruebas, eventualmente podría desmontarse, ¿no? Generalmente pruebas de naturalezas, pericias psicológicas y psiquiátricas, ¿no? Para ver si hay compatibilidad, el nivel de estrés que tiene la persona tiene que ser compatible con el acoso. Pero como comprenderá, ese es un tema ya de probanza posterior. Espero haber satisfecho su pregunta, estimada profesora. Buenas noches. Ahí está la Buenas ingeniera. noches. Buenas ¿Cómo noches. están? Muy buenas noches. Les saluda Viviana Gómez. Gracias, profesor Espinosa, por los alcances y la ilustración que ha compartido. Nos queda bastante claro todos los elementos de este espacio legal que muy pocos manejamos, ¿no? Porque no estamos en este ámbito y sin embargo, qué sensible, ¿no? Nos resulta este tema, este espacio, y usted ha logrado justamente con su ilustración plantearnos el reto también de acercarnos más a los marcos normativos. Yo quiero hacer un comentario y agradeceré su respuesta acorde a ello sobre lo que compete sobre todo al ámbito universitario. Anteriormente, antes de que hubiese la modificación de 2021 del MIN, las universidades también estaban obligadas a tener comités, ¿no?, de intervención frente al hostigamiento sexual. Cuando se modifica, entonces las universidades están obligadas a tener dos órganos, ¿no? El comité disciplinario, el tribunal disciplinario y el de instrucción. Si no soy totalmente exacta, me disculpa. Pero bueno, entonces aquí se generan otras modalidades. ¿Por qué me interesa la reflexión que usted puede hacer al respecto? Porque anteriormente con la figura del comité, quienes conformaban, hubiesen conformado ese comité, en la UNI nunca se llegó a conformar el comité, no tenían capacidad sancionadora.
En cambio, con estas dos nuevas figuras, sí hay capacidad de sanción, ¿no? En el ámbito universitario hay peculiaridades y unas son tan o menos evidentes como en otros espacios laborales, pero sí son muy sensibles. Entonces, la universidad tiene su propia característica frente a este tema. Y bien lo señalaba el profesor Ibar respecto a que no, a pesar de que se pueden dar estas figuras de investigación y posterior sanción, las denuncias no llegan, ¿no? Por algunas razones. Primero, por todo lo que usted ha explicado, esta falta de una cultura de la denuncia, una falta de la cultura de defensa de nuestros derechos individuales, pero además porque las universidades o las autoridades son sensibles al tema. En la universidad, en la UNI, menos mal, ahora tenemos, bueno, un conjunto de autoridades, me refiero a las principales, en las que ya, por ejemplo, se están constituyendo estos órganos, ¿no? Y mi preocupación va en que estos órganos, a pesar de que constituyen un avance, una genial propuesta y expectativa, siguen siendo insuficientes, porque no tenemos la garantía, a pesar que la ley dice que hay que tener conocimientos en derechos humanos, en género, no siempre se tiene el perfil. Profesor Espinosa, ¿usted cómo vería esta articulación entre la norma, ¿no? que vista como está planteada resulta grata, pero cómo combinaríamos la norma con la realidad en las cuales las personas que podrían representar los intereses de la comunidad universitaria no están todavía sensibles al tema? Y yo pongo el caso concreto de la defensora universitaria, ¿no? Que seguramente tiene muy buena disposición, muy buena voluntad, pero ha errado en muchos casos respecto a temas de violencia sexual en forma de hostigamiento. Entonces, ¿cómo combinamos? ¿Qué hacemos para que la norma y la expectativa de las personas que van a tener a su cargo la investigación, los procedimientos y la posterior sanción vayan de la mano y tengamos finalmente lo que corresponde a la víctima y al victimario, ¿no? Por ahí va mi inquietud, profesor Espinosa. Agradezco Gracias. su comentario. No, al contrario, señora Gómez, muy gentil. A ver, voy a tratar de ser lo más puntual posible porque su pregunta invita realmente a un amplísimo, amplísimo debate. Yo dije, no sé si usted estuvo presente, que las capacitaciones son muy ambiciosas, es imposible no estar de acuerdo con la orientación que quiere darle el SUNAFIL a las capacitaciones. Las capacitaciones son capacitaciones en valores, transversales, antropológicas, para hacerles entender al personal lo tremendamente sensible, pernicioso y dañino que pueden ser las conductas de hostigamiento sexual, para hacerlos entrar en razón. Básicamente están, sin decirlo, orientadas al personal masculino, para hacerlos retroceder en sus estereotipos masculinos y para que de alguna manera participen de una cultura transversal en donde haya un respeto igualitario a las personas del otro sexo. Eso es lo que, en reducidas cuentas, lo que aspira a la capacitación. Entonces uno se pregunta, ¿quién en su sano juicio puede estar en contra de eso? Eso es imposible, eso es muy loable. El tema es que eso se queda solamente en una buena intención, porque me piden solo una capacitación, una, así como escucha usted, una capacitación para los trabajadores. Y los trabajadores pueden ser 10, 20, 30 o pueden ser 15,000. Entonces, ¿cómo podemos lograr con una capacitación cambiar toda una vida de estereotipos? Eso no se puede, señora Viviana Gómez. Es imposible. Eso es una
un prospecto de vida. Esa es una modificación de conductas. Claro, a alguien puede impactarlo y puede, como no, haber una modificación, pero eso supone talleres. Entonces, ¿qué pasa? Hay un enorme desconocimiento en general, de esta norma, y solamente nos ponemos ágiles cuando hay un episodio y llega el SUNAFIL y nos encuentra con la guardia baja. Entonces, señora Viviana Gómez, no me extraña, no voy a poner nombres y apellidos, por supuesto, pero no me extraña, ni nombres de la institución, que la institución a la que usted está refiriéndose no haya, ¿cuál es la palabra? No haya una consecuencia, no haya una motivación, no haya una verdadera intención. Bueno, eso le pasa a todo el Perú. No hay identificación, no hay cultura organizacional, no existe una compenetración con el proyecto. Pero repito, eso no es una deficiencia solo de esta entidad. Entonces, si usted me pregunta qué debería hacerse, es un reto sumamente difícil, pero creo que no es labor de la empresa ni de la institución, es labor del Estado. Pero como el Estado no puede, nos ha delegado a nosotros esta obligación. Y si no lo hacemos o lo hacemos mal, nos multan y nos multan con un montón de plata. Entonces, realmente al final es injusto, pero tenemos el reto y tenemos que hacerlo. ¿Qué haría yo? Yo haría capacitaciones agresivas. Primero con el comité. Con el comité sí se puede, porque usted en el comité puede elegir a personas capacitadas, a personas idóneas, y son pocos. Y con una buena capacitación se puede lograr una mística, pero solo con el comité, solo con el comité. O en el caso que usted plantea, conforme a la modificación que ha propuesto el decreto, o perdón, el decreto supremo 021, me parece, sería en todo caso en los órganos pertinentes de la universidad. Sin embargo, eso no hay. Lamentablemente, el 021-2021. No hay. Pero repito, señoras, con cargo de ser cargoso, en ninguna parte del Perú. O sea, no estamos descubriendo la pólvora. Por lo tanto, hay una muy urgente labor de construcción de valores a este sentido. Muchas gracias, Viviana. Si me permiten hacer una pregunta, por favor. Muchas gracias, muy gentil. Al contrario, Viviana, ha sido un gusto. Por favor, si me permiten hacer una consulta al doctor. Vamos a la última consulta, por favor. La hora para poder cerrar cuanto antes este conversatorio súper interesante que nos va a dejar con muchas dudas. Una última consulta, por favor. Ok. ¿Me dan pase de hacer la consulta, por favor? Sí, es la consulta, breve, por favor. Sí, claro, rápidamente, doctor Espinosa, muchas gracias por darme el pase de hacer una consulta, pero por tratarse del tema y que es un tema muy holístico que puede ser evaluado en todos los campos, y el tiempo que me da para hacerla, le comento, el que habla es un profesional ingeniero que está asimilado al Ejército del Perú hace más de 25 años. Y en estos últimos años se está viviendo, como ustedes muy bien saben, que el servicio militar dejó de ser voluntario a ser obligatorio. La mujer en el ejército ya tiene aproximadamente 20 a 22 años en la institución. Y desde que ingresó a filas, ha habido muchos problemas, demasiados problemas de todo tipo, donde han demandado inclusive a relevar muchos jefes de unidad, muchas personas, oficiales han sido delimitados. ¿Me escuchan? Perfectamente, perfectamente, señor. Ya, correcto. Entonces, como le decía, esto he estado viendo, básicamente se acentuó cuando el servicio militar fue voluntario, donde la cantidad de personas ya no cubrían las instalaciones militares, y nuestra institución optó por llamar a personal femenino ahí para cubrir, obviamente, trabajos netamente administrativos.
Sin embargo, cuando se tenían que evaluar para efectos de ascensos inmediatos, estas personas aducían generalmente hostigamiento por parte del jefe que no había sido evaluado y presentaban algunas demandas, algunas querellas de manera, lo hacían por la parte militar y también lo hacían por la parte civil, para que se le tomen nuevos controles. Acciones como eso, nuestra institución tomó en consideración ya algunas medidas para evitar este tipo de problemas, llámese, por ejemplo, cámaras, videocámaras, controles, para que no suceda esto, pero aún así han visto por conveniente, digamos, ir en contra de la norma, y la pregunta va en este sentido de que hasta cuánto es aceptable o permisible que nos permitamos nosotros decir hasta acá nomás llega a usted para que pueda usted estar partícipe de la norma nuestra que es interna y se haga efectiva, para que no salgan las personas, en este caso las personas femeninas, se les salgan con la suya, entre comillas. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, señor Hernán Santa Cruz. A ver, un episodio de hostigamiento sexual puede tener varias aristas. O sea, es como una piedra que cae en un lago y la misma piedra, el mismo impacto, genera varias ondas concéntricas. Eso pasa con un episodio de hostigamiento sexual. Puede tener una repercusión penal, administrativa, laboral, policial. Entonces, nada le impide a la persona que se sienta agraviada a no tocar la puerta de la institución donde se está generando ese espacio que esta persona juzga que es de hostigamiento sexual. Sí, es más, muchas veces, como usted comprenderá, pueden haber espíritu de cuerpo y pueden dejar mal parada la denuncia. Por lo tanto, probablemente ese espacio de denuncia sea el menos propicio. Entonces, si esta dama, o señor, o señorita, quien sé yo, cree que no están dadas las condiciones, puede migrar al Ministerio Público, puede ir a la policía. No es el caso, por si acaso, el tema del Ministerio de Trabajo, porque esto no es una relación laboral. Creo que podría ser al Ministerio Público. Entonces, si usted me dice que hay una especie de impermeabilidad en la norma para no hacerle caso, bueno, eso no es óbice para que el denunciante pueda ir a otros conductos que probablemente sean mucho más eficientes. Gracias, señor Santa Cruz. Bueno, ya estamos con la hora. Quiero agradecerle, doctor Espinosa, por esta magnífica explicación y disertación. Como dijo uno de los que realizaron las preguntas, es un tema muy holístico, ¿no? Y muy transversal, ¿no? Tanto entidades públicas como entidades privadas. Quiero agradecerle nuevamente y dar gracias a todos los participantes y asistentes, y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias, señores. Ingeniero Varas, ingeniera Carreras, estoy a sus órdenes, muy complacido, y efectivamente será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas